A ver, la historia que vamos a contar hoy parece sacada de una película de ciencia ficción, pero os aseguro que no lo es para nada. Es el caso real de una mujer a la que la ciencia, que se supone que es infalible, le dijo que los hijos que había parido no eran suyos. Bienvenidos a esta increíble mezcla de misterio médico y drama judicial que es la historia de Lydia Fairchild. Es que, párate a pensarlo un segundo. Es una idea que no entra en la cabeza, ¿verdad? Sentir a tus hijos crecer dentro de ti, dar a luz, y que de repente la ciencia y la ley te digan que eres una completa desconocida. Pues justo ahí, en ese preciso momento, fue donde empezó la verdadera pesadilla de Lydia. Y aquí está, digamos, la prueba del delito. Un resultado de ADN frío, matemático, que lo cambió todo. Y ojo, no hablaba de una probabilidad baja, ni de un margen de error, no. Decía textualmente, probabilidad de maternidad 0%. Cero. Un documento oficial que de un plumazo borraba su maternidad. Y es importante recordar esto porque es muy fuerte. No estamos hablando del guión de una serie. Lydia Fairchild es una mujer de carne y hueso, y esta fue la realidad, por muy increíble que suene, a la que tuvo que enfrentarse de un día para otro. Venga, vamos al lío. Vamos a ver cómo algo tan aparentemente normal, tan de andar por casa como solicitar una ayuda estatal, acabó convirtiéndose en una batalla legal increíble por su propia identidad y sobre todo por el futuro de su familia. Bueno, pues todo empieza en 2002, en el estado de Washington. Lydia, como tanta otra gente, solicita una ayuda estatal. Un trámite de lo más normal, vamos. Y como parte del papeleo, le piden algo que también es bastante rutinario, una prueba de ADN para confirmar el parentesco. Pero claro, aquí es donde todo salta por los aires. El resultado llega y es una auténtica bomba. El ADN del padre coincide, sin problemas, pero el de Lydia, no. No coincide con el de sus hijos. Para la administración la conclusión era obvia, esto es un fraude. Y la cosa se puso muy, muy seria. La amenaza de quitarle a sus hijos estaba ya sobre la mesa. A ver, si nos ponemos un momento en la piel de las autoridades, ellos tienen unos datos científicos que dicen que esta mujer miente. ¿Qué iban a pensar? Pues que estaba intentando estafar al sistema, que esos niños no eran suyos y los estaba usando para cobrar una ayuda. Es que la situación era completamente surrealista. Y la cosa llegó a un punto límite. Justo en ese momento, Lydia estaba embarazada de su tercer hijo. Y el juez, claro, vio ahí la oportunidad perfecta para zanjar el asunto de una vez por todas. Así que tomó una decisión drástica, casi de película. Ordenó que un testigo judicial estuviera presente en el mismísimo parto. El plan era recoger muestras de sangre de Lydia y del bebé, justo en ese instante, en el acto. Con eso ya no podría haber ninguna duda. Era la prueba definitiva. Pero es que aquí la historia se vuelve todavía más oscura. Imaginen la escena. El bebé nace, el testigo lo ve todo, toman las muestras bajo estricta vigilancia y cuando llegan los resultados, ¿qué creen? Lo mismo. El ADN del recién nacido tampoco coincidía con el de Lydia. En ese preciso instante, su caso parecía completamente perdido. ¿Cómo luchas contra eso? Con la ley en su contra y la ciencia supuestamente validando la acusación, a la defensa de Lydia... Perdonad la pausa en el vídeo, recordad suscribiros y darle al like. Eso nos ayuda a seguir. Os dejo con el vídeo. Gracias. Lydia no le quedó más remedio que empezar a buscar respuestas en otro sitio, en los rincones más extraños e inexplorados de la biología. Esta era la gran pregunta, la que lo rompía todo. ¿Cómo es posible que una mujer dé a luz a un bebé con un testigo del juzgado delante y que aún así el ADN diga que no es suyo? La respuesta no podía estar en los libros de texto. Tenía que ser algo que la ciencia, que apenas había empezado a contemplar. Y entonces, de repente, apareció la respuesta. Una palabra que suena casi a mitología griega, quimerismo humano. Piénsenlo así, es como si una sola persona fuera en realidad un puzzle, un mosaico genético hecho con las piezas de dos individuos diferentes. Un solo cuerpo, sí, pero con dos juegos de ADN distintos en su interior. Resulta que la clave para resolver todo este embrollo no estaba en ninguna sala de un tribunal, estaba en el propio origen de Lydia. Para poder entender qué estaba pasando, había que viajar muy atrás en el tiempo, hasta el momento justo antes de nacer. El proceso, la verdad, es alucinante y muy poco común. Resulta que en el útero de su madre, al principio, no solo estaba el embrión de Lydia, había otro, el de su hermana melliza. Pero en las primerísimas fases del embarazo, algo increíble ocurrió. Los dos embriones se fusionaron y se convirtieron en uno solo. Y ese único embrión continuó su desarrollo normal, pero el resultado fue una persona, Lydia, que llevaba consigo dos códigos genéticos diferentes, el suyo y el de su hermana no nacida. Para que nos entendamos, dicho de una forma muy directa, Lydia es, literalmente, su propia gemela,
absorbió el embrión de su hermana y por eso partes de su cuerpo se desarrollaron a partir de las células de esa hermana. Y aquí, ¡boom!, está la solución a todo el misterio. Cuando le hacían una prueba de sangre o le pasaban un bastoncillo por la boca, el resultado era su ADN principal. Pero resulta que sus ovarios, los que producían los óvulos, se habían formado a partir de las células de su hermana. Así que sus óvulos tenían el ADN de su gemela. La conclusión es para que te explote la cabeza. Lidia dio a luz a sus hijos, sí, ella los parió, pero genéticamente eran hijos de su gemela no nacida. Ella era la madre portadora, pero el material genético venía de esa otra persona, que formaba parte de su cuerpo. Vale, una vez resuelto el increíble caso de Lidia, vamos a ir un poco más allá, porque esto que le pasó a ella tiene unas implicaciones que nos tocan a todos mucho más de lo que parece. Claro, con esta nueva teoría bajo el brazo, los médicos buscaron ADN en otras partes de su cuerpo. Y lo encontraron. Una muestra del tejido de su cérvix coincidió perfectamente con el de sus hijos. ¡Ahí estaba! Era la prueba irrefutable que necesitaban. El juez obviamente retiró todos los cargos. Y Lidia por fin pudo limpiar su nombre y reafirmar lo que ella siempre supo, que era la madre de sus hijos. Y aquí es donde la historia se pone interesante para el resto de nosotros. El caso de Lidia se descubrió por una situación legal súper extrema, pero los expertos creen que el quimerismo podría no ser tan raro. Es muy posible que haya muchísima gente por ahí con 2 ADNs y que lleven una vida completamente normal sin saberlo jamás. Ojo este dato que es tremendo. Se calcula que hasta 1 de cada 8 embarazos que acaban con el nacimiento de un solo bebé, en realidad empezaron siendo embarazos múltiples. Lo que pasa es que en la mayoría de los casos, uno de los embriones simplemente es reabsorbido sin más, pero en casos muy raros, como el de Lidia, esa fusión es lo que crea una quimera. Así que las condiciones para que esto ocurra son en realidad mucho más comunes de lo que podríamos imaginar. Y con esto llegamos al final. El caso de Lidia Fairchild es mucho más que una anécdota judicial. Nos obligó a todos a cuestionar la supuesta infalibilidad de las pruebas de ADN y nos abría una ventana a lo asombrosamente compleja que puede ser la biología humana. Y sobre todo, nos deja con una pregunta flotando en el aire que da que pensar. ¿Cuántos de nosotros seremos nuestro propio gemelo y ni siquiera lo sabemos?